Saben ustedes que la UNESCO hace años que declaró el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos, y todos los museos del planeta lo celebramos con algún tipo de actividad, y en este caso en concreto, en nuestro museo, en este año, lo vamos a celebrar con un ciclo de conferencias que acompañan a nuestra exposición sobre los últimos días de Tartesso, y que sin ninguna duda nos parece que son el ciclo o la actividad idónea para contribuir al conocimiento de esta civilización, que a todos, como no hay más que ver el interés que hay en la sala, para demostrar que es algo que suscita un enorme interés, inquietud intelectual entre cualquier persona interesada por la cultura, por el pasado y por las civilizaciones perdidas. Nunca mejor dicho. Bien, para iniciar este ciclo que hemos organizado bajo la dirección y la coordinación de Sebastián Celestino, que es el comisario junto conmigo de esta exposición y director de la excavación del Turuñuelo, de las casas del Turuñuelo, donde se han producido una serie de hallazgos sobradamente conocidos de una enorme relevancia científica, cultural, mediática también. Pues hemos querido, yo acordé con Sebastián Celestino que esta primera conferencia fuera sobre, que sirviera mejor de iniciación al público general, porque el ciclo de conferencias lo dedicamos al gran público, está pensado para el gran público, no hemos pensado en un ciclo de conferencias para arqueólogos, para científicos, no hemos pensado en un ciclo para personas especializadas, sino para el gran público. Y nos parecía por eso que era extraordinariamente importante que la primera de las conferencias sirviera de introducción al ámbito del mundo cultural en el que vamos a situar el resto de las conferencias sobre el mundo de Tartesso. Y es por eso que pensamos en una primera conferencia sobre la península ibérica en tiempos de Tartesso. Y yo no tuve la menor duda en que la persona idónea, siempre que ella pudiera, para acompañarnos y para dictar esta primera conferencia, tenía que ser la profesora, la doctora Carmen Aranegui, que comienzo por decirles que es un lujo que podamos contar con su presencia aquí, porque es desde luego la persona más conocida en el ámbito de la investigación sobre el mundo y sobre la cultura ibérica. Carmen Aranegui, a pesar de su presencia y de su juventud, empezó muy jovencita en la Universidad de Valencia, al cuidado de su profesor y del que posteriormente sería su director de tesis doctoral, del profesor Miquel Tarradell, una institución también, como lo es ella misma, en el mundo de la arqueología española, y es conocida sobre todo por sus investigaciones en torno inicialmente a la cerámica ibérica. Por entonces todo el mundo trabajaba sobre la figuración en esas cerámicas, pero ella incorporó nuevas metodologías centrándose en aspectos como las tipologías, las maneras de producción y bueno, toda una serie de aspectos que ojalá nos hable ella misma esta tarde de esas cuestiones. Pero también se centró durante muchos años en investigar la ciudad de Sagunto. Todo el puerto, sobre todo de Sagunto, es fruto de el conocimiento que tenemos es fruto de sus investigaciones, de su trabajo. De la misma manera ella es conocida por la participación en varias otras excavaciones, desde las excavaciones en Cerro Lucero, que son de una enorme importancia, a las excavaciones en la ciudad púnica de Lisus, que son también de una enorme relevancia, y como he mencionado también sus investigaciones sobre el mundo prerromano y romano en la península ibérica. En los últimos tiempos, además, ella se ha centrado en algunos aspectos de la investigación que a mí me parecen de enorme relevancia. Sus últimas publicaciones están en torno especialmente, por ejemplo, a la Dama de Ilse, proponiendo nuevas interpretaciones, nuevas valoraciones, lo cual convierten a Carmen Aranegui pues no solo la arqueóloga de moda en esa moda en la que lleva tantísimos años, sino que creo que es la persona idónea para dictarnos esta conferencia, para introducirnos en el mundo de lo que era la península ibérica, las civilizaciones, las culturas que estaban desarrollándose en nuestro territorio, en el territorio
ibérico. Y yo creo que sin más, pues le voy a hacer la palabra a Carmen Enegui, porque me apetece un montón escuchar la conferencia que nos dices esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen. Un verdadero lujo. Gracias. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo al director del MAR que me haya brindado la ocasión de pronunciar la primera conferencia que acompaña a la magnífica exposición que tenemos en las salas aquí al lado. Y agradezco también a todo el público que está en la sala y a los que están conectados por red su atención. Espero ayudarles a plantear alguna reflexión sobre el tema y a introducir algo de contexto a este tema complejo y atractivo que es el de Tartesso. Comenzaré planteando prácticamente 3 preguntas para entrar en materia. La primera pregunta es muy difícil de contestar. Es la siguiente: ¿cuáles fueron los tiempos de Tartesso? Pues, en definitiva, teniendo en cuenta que ese topónimo designa un lugar en unos tiempos que se remontan hacia el 1000 antes de la era, hacia el 900 antes de la era, lo primero que hay que saber es que esa información nos la dan los historiadores griegos. Y los historiadores griegos en esa fecha se refieren a una época mítica, porque la historia empieza en Grecia a partir de la celebración de la primera Olimpiada, que tuvo lugar en el 776 antes de la era. Por lo tanto, estaríamos en una fecha mítica, según los propios escritores que nos dan a conocer ese nombre. La segunda pregunta es: ¿dónde estuvo Tartesso? Y la respuesta es más sencilla: en el extremo occidente del mundo mediterráneo, en la salida hacia el océano. Ahí estuvo Tartesso. Y la tercera es la que nos va a permitir continuar con la explicación, y es la de si es posible relacionar el mito de Tartesso con el tiempo histórico. La contestación es afirmativa, porque por otras vías que no son las de los textos griegos, sabemos que los fenicios, aprovechando los avances de la navegación a lo largo de la Edad del Hierro, al comienzo de la Edad del Hierro, pudieron atravesar todo el Mediterráneo y llegar desde Tiro hasta el extremo occidente, con un objetivo en general mercantil, pero desde la organización de una ciudad que pretendía beneficiarse del comercio y lograr una serie de ganancias, llegando a ese lugar del fin del mundo. Ese lugar del fin del mundo que pudieron alcanzar por varios motivos. La náutica había evolucionado y en el Mediterráneo, en el total del Mediterráneo, los fenicios eran los mejores navegantes. Eran los navegantes que empezaron a poder continuar las travesías durante la noche, porque se supieron orientar con las estrellas. Entonces era la Osa Menor la que regía el norte y ellos podían hacer esas navegaciones. Hicieron escalas, por supuesto, porque esa ruta desde Libia, digamos Tiro, hasta Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, requería aproximadamente de 80 a 90 jornadas de travesía, a lo largo de las cuales hacían escalas para todo tipo de aprovisionamientos, y en esas escalas conseguían también información de cómo estaban las travesías en el sector correspondiente. Por otro lado, tenían unas embarcaciones que eran apropiadas. Vinieron a Occidente configurando flotas, no una sola nave, flotillas. Y en esas flotas había
embarcaciones propulsadas a remo, pero sobre todo embarcaciones apareadas con la vela cuadra, que era la que existía entonces, con la vela cuadra, porque estas segundas tienen poca tripulación y espacio en las bodegas para cargar mercancías. Entonces, todo eso se hizo en ese momento que fue tan importante. Tan importante que empezó a mitificarse desde el comienzo de los estudios más o menos modernos ese término de Tarteso y a equipararlo de alguna manera con una mención bíblica, principalmente del Nuevo Testamento, la mención de Tarsis. Hoy esa equiparación está desatendida por la investigación más reciente, pero no es imposible que, como ocurre en otros casos, para el mundo de la antigüedad hubiera en dos extremos del mundo dos lugares con un nombre similar, porque nosotros sabemos que cuando hablamos de Iberia, según las informaciones de los textos clásicos, hay una Iberia caucásica y hay una Iberia de Occidente. Pero en fin, la cuestión está que esa presunción de que en la Biblia aparecía España es algo que hoy no tiene grandes, consensos, ¿no? Por lo tanto, la Tarsis bíblica es una cosa y Tarteso sería otra cosa, sobre todo hablando de dos localizaciones completamente diferentes. Bien. Los textos clásicos colocan al lugar de Tarteso en el límite occidental del mundo. En el límite occidental del mundo, y el descubrimiento de esa parte del mundo fue tan radicalmente importante que no tenemos que olvidar que Grecia, en esta y en otras ocasiones, se apropia de un descubrimiento ajeno a través del mito, a través del mito. Crea un mito que le hace partícipe de un gran suceso de la historia de la humanidad. Y en el caso de Tarteso eso es algo que está presente. El mito de Gerión, el situar a Hércules en el extremo occidente, abriendo los pasos del estrecho, el crear una dinastía que tiene como principal y primer miembro a Gerión, que es un ser monstruoso. Eso ocurre también mucho en la mitología griega, ese Gerión que tiene 3 cuerpos y 3 cabezas y que es un monstruo, pero que es poderoso porque nos aparece armado con la panoplia hoplítica. No es un ser sin cultura, tiene una panoplia muy bien estructurada según el mundo griego, ¿no? Y así nos crean una dinastía, porque los sucesores de Gerión son Gárgoris y Abis, y con alguna duda, el caso cuando llegamos a Argantonio podría tratarse, puesto que lo cita Heródoto, de un personaje más o menos real con un nombre que tiene una raíz céltica y un significado en relación con la plata, en un lugar del mundo a donde se venía fundamentalmente a aprovisionarse de metales y muy concretamente de plata. Esa necesidad o esa tendencia de apropiarse de los hechos importantes de la historia universal de su tiempo por parte de los griegos tiene también en Aristóteles otra opción de haber sido los primeros que llegaron allí, cuando nos dice que las llamadas después columnas de Hércules primero habían sido atravesadas por Briareo. Briareo era de Eubea, no se conoce que los eubeos navegaran hacia Occidente para nada, pero en realidad es una manera de apropiarse mitológicamente de un acontecimiento fundamental de la humanidad, como fue el descubrir el extremo occidente y a través del mismo el océano. En realidad las fuentes romanas no añaden gran cosa, nos dicen lo que dijeron los anteriores,
en distintos momentos y nos hablan de ese descubrimiento de la vertiente atlántica, pero no añaden demasiadas precisiones. Bien, es decir, que estaríamos hablando de la apropiación por parte de Grecia del extremo occidente a través del mito, de un mito que en nuestra historia ha tenido una cierta trascendencia, porque la representación en la pintura de Hércules en el Museo del Prado tenemos a Zurbarán abriendo el estrecho y luchando contra Gerión también, y en definitiva es algo que no deja de ser de estar presente en el escudo de España con las dos columnas, que son las columnas de Hércules, ¿no? Y en esta foto y en estos vasos vemos que ese mito de Gerión fue del gusto de los griegos hasta el siglo VI y principios del V, porque se representa en la pintura de los vasos áticos y suritálicos, en los cuales podemos ver ese ser con tres cabezas, con el casco con cimera, que es de alta, digamos, distinción militar, y con los escudos y con las lanzas que se enfrenta a Hércules. Por lo tanto, ahí tendríamos ese mundo, que es un mundo mítico, pero a continuación tendría que decir que el mundo mítico siempre tiene detrás algo que lo suscita, Es una invención que, como he explicado, mete o hace protagonistas a los griegos de un gran acontecimiento. Pero si nosotros pensamos por qué los fenicios de Tiro llegaron al extremo occidente y descartamos las casualidades, porque las casualidades no permiten lograr esa travesía, pues algo había que había llegado a su mundo, que había llegado al extremo oriental del Mediterráneo y que hacía atractivo venir al extremo occidental del Mediterráneo, aunque fuera corriendo unos determinados riesgos, ¿no? Bien. La iniciativa en nuestro tiempo, por acabar con el mito, de revivir esta cuestión de Tarteso en un lugar de la zona litoral atlántica del estrecho de Gibraltar actual, entonces tiene en Adolf Schulten al personaje principal. Adolf Schulten fue un mitógrafo, pero un mitógrafo que vivió en un momento en el cual el devolver a España ciertos triunfos, ciertos méritos que habían sucedido en el pasado remoto, era algo que era muy oportuno, porque estamos en 1923, Adolf Schulten participó y se interesó en primer lugar por Numancia. Numancia era la resistencia numantina, era el elogio de una raza, ¿no? Que era una raza céltica, y que dio lugar a que hubiera unas excavaciones que fueron en buena medida financiadas por el Kaiser Guillermo II. Pero en fin, cuando acabó esa participación, ese interés por Numancia, Adolf Schulten se acordó de Tarteso, se fue al parque de Doñana y situó la ciudad de Tarteso en el Cerro del Trigo, que realmente no fue algo que se haya podido comprobar, porque la arqueología no ha sido positiva para ese punto, y de momento tampoco ha sido positiva para situar ese locativo en una ciudad, en un centro, en un solo centro, sino en un área más o menos extensa. Pero en fin, el mitógrafo de nuestro tiempo actuó en esta época del regionalismo y del regeneracionismo, y en realidad fue un hombre de éxito, que recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona cuando Bosch Gimpera era rector de esa universidad. Pero en fin, hoy lo vemos de otra manera,
Y así existe una biografía de este personaje, Adolf Schulten, que ha editado la editorial Urgoiti en el año 2004, en el cual hay un sentido más, digamos, crítico con respecto a su colaboración y a su recuperación, entre comillas, de Tartesso. Pero, sin embargo, la arqueología, dejando al margen los textos, nos va a dar alguna respuesta que nos hace plantearnos las cosas, dejando aparte el mito y recurriendo a la arqueología. Un hecho muy importante ha sido y fue el del hallazgo del llamado depósito de la ría de Huelva. Empezó a ser conocido también en 1923, el mismo año que se editó la primera edición, que tuvo varias, del libro de Schulten, y entonces este depósito fue dando una serie de objetos importantes, de los cuales hay unos significativos, que son estas espadas, que a veces se llaman Stockes Rösnen, otras veces de lengua de carpa. La cuestión importante es que esa tipología de espada sí que tiene una cronología hacia el 900, 800 antes de la era, por ahí la datan los especialistas, y por otro lado indica un contacto con el mundo atlántico, con el mundo de las culturas atlánticas, porque esa tipología no es mediterránea. Y entonces nos está diciendo que algo ignorado por el mito también existió, y es que algunos pueblos desde el Atlántico llegaban hasta la ría de Huelva, que no es cualquier cosa, porque es una entrada a un distrito minero-metalúrgico muy importante que hay en torno a Jerez y en torno a Huelva, ¿no? Bien, y entonces en ese sentido es en el que con esas afluencias, por un lado una afluencia de tipo atlántico, pero por otro lado las fundaciones fenicias, la fundación de Cádiz, la fundación de todas las colonias que conocemos y conocemos bien, ocurre que una serie de antiguas aldeas de la zona del Bajo Guadalquivir y de incluso el Guadalquivir medio empiezan a desarrollarse, y vemos cómo multiplican sus producciones, se hacen presentes, mejoran sus habitáculos, y entonces están colaborando con un desarrollo. Un desarrollo porque cuando nosotros hablamos de las colonizaciones, los navegantes crean puertos y se convierten en transportistas de largas distancias, que son las que generan mayores ganancias. Pero la recuperación, la consecución de las mercancías que desean exportar, las sacan del territorio que está algo más al interior. Por ejemplo, Tartesso, ni en el mito ni en la historia podemos decir que tuviera flota, es que no tienen flota. Hablo de flota para las navegaciones por alta mar, para los tráficos de larga distancia. Las navegaciones de pequeño cabotaje o las fluviales es otra cuestión, porque requieren también otras dotaciones, ¿eh? Pero entonces, cuando se produce ese encuentro de unas culturas que llegan a la costa para beneficiarse porque son capaces de transportar mercancía a otro lugar, entonces ahí hay un enriquecimiento no solo de los que hacen este importante transporte, sino de las gentes que están ubicadas en los territorios que generan esas mercancías tan apreciadas, principalmente minero-metalúrgicas, la plata en primer lugar, pero no únicamente, porque todo ese mundo va acompañado de varias cuestiones. Bien, entonces la arqueología, por lo tanto, ha ido dándonos nuevos puntos de vista sobre lo que fue el antiguo mito y sobre lo que es únicamente la presencia de los fenicios, que fue fundamental, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Por lo tanto, cuando nos vemos ante esta situación, tenemos que considerar una situación de establecimientos coloniales, por una parte, y por otra parte, una evolución, una transformación cultural
de un medio que podemos llamar orientalizante. Y es ese medio orientalizante el que algunos autores prefieren seguir denominando tartésico. Es gente que ha participado de alguna manera de ese flujo de tipo oriental. Por lo tanto, si vamos a hablar de esta cuestión, tendríamos que considerar como la primera área tartésica la que tiene que ver con el interior del Tinto y el Odiel, algo así, si se quiere, de algo del Guadalquivir, con toda seguridad, y algo del Guadalete. Es la zona inmediata a la línea de la costa, que es la que tiene los grandes puertos o los puertos suficientes para estas navegaciones de las que estábamos hablando. Y en efecto, durante ese periodo, en esas zonas empiezan a multiplicarse los bienes, los objetos que provienen de Oriente o son de estilo orientalizante. Hay varias ciudades que se reclaman tartesias por determinadas circunstancias. Tartesio y orientalizante vendríamos a convenir que son dos calificativos en parte equiparables, ¿no? Y así, desde el interior de Cádiz, pues Huelva, Mesas de Asta, Spal es una colonia fenicia, pero hasta Carmona y Córdoba nos presentan una cultura que podemos reconocer que es orientalizante. Y si orientalizante hay quien lo equipara a tartésico, pues estaríamos hablando de tartésico. Pero yo creo que es bastante ilustrativo recordar algo que no se recuerda desde aquí, pero yo, que vengo del Mediterráneo, lo tengo que decir. Y es que en la vertiente mediterránea, por una parte, hay colonias fenicias bien documentadas, como Málaga, como por ejemplo Sexi, o como en Almuñécar, o como por ejemplo la isla de Ibiza, que también cumple su función en un momento dado. Y sobre todo que hay también unos establecimientos que son puramente orientalizantes, porque si vamos a un lugar que está hablo de la provincia de Alicante por no extenderme mucho, que se llama La Fonteta, pues está calificado como una fundación colonial. Y hay un Cabezo Pequeño del Estaño, o podríamos hablar de Peña Negra, de Saladares, de Villajoyosa, de Guardamar, de Benimaquia, y todo eso experimenta un impulso orientalizante, pero jamás ha sido denominado tarteso, porque se ve desde otro punto de vista. Y es en parte diferente, porque esta segunda zona no tiene los recursos minerometalúrgicos que sí que tiene lo que llamamos el suroeste. Eso es diferente y es muy importante, ¿no? Ahora, mundo orientalizante aquí hay. Y luego tenemos que considerar otro factor. Esa cuestión del contacto con Oriente no es lo mismo cuando Tiro, como metrópolis, está bien, digamos, con un flujo de navegaciones sistemáticas y periódicas, que a lo largo del siglo VI, porque la historia de Tiro en el siglo VI cambia fundamentalmente. Ahí he puesto Tiro, cuando Tiro, que en aquellos momentos era una isla, ¿no?, hasta que Alejandro Magno hizo el puente, que luego ha ido colmatándose, pues era una isla. Pero entonces, bien, es la gran ciudad que colonizó Occidente, y durante el siglo IX, VIII, VII mantuvo esos contactos. Pero en el siglo VI su historia cambia completamente. Primero porque fue asediada por Nabucodonosor a principios de siglo, y esto paralizó mucho sus expediciones ultramarinas. Y en segundo lugar porque a partir del último tercio del siglo VI cayó bajo la influencia aqueménide. Y entonces tampoco fue quien se ocupó de esta continuidad de su presencia en Occidente. Y entonces esa decadencia de Tiro, en arqueología nunca estamos de acuerdo todos, más bien casi nunca. Pero en fin, hay algo que para mí me parece que podría clarificar. Después de ese distanciamiento de Tiro, cuando Tiro está bajo el dominio de los aqueménidas, y por lo tanto cambia y deja de navegar hacia Occidente, es bastante conveniente hablar de que hemos pasado de la época fenicia, que sería la de Tiro, a la época púnica,
la época púnica nos va anunciando que la ciudad de origen fenicio, pero que está en el Mediterráneo central, va a ser la más potente, y estaríamos hablando de un mundo no solo cartaginés, porque Cádiz es púnico y porque Málaga es púnico, pero si hablásemos así, estableceríamos una cronología que, si la llevamos al mundo de Tarteso, nos haría que hablar de Tarteso más allá del siglo VI habría que justificarlo, ¿no? Habría que justificarlo de alguna manera. Bien. Hay objetos orientalizantes en todo el sur de la península ibérica y más allá. Algunos se consideran importaciones, están mejor hechos. Otros, la tipología es oriental, pero la factura parece occidental porque no alcanza, digamos, una perfección o una maestría del trabajo suficiente. En fin, ahí tenemos varios y he puesto las dos partes. La parte de Occidente con la angorrilla y con los quemaperfumes, que son las piezas que están ahí abajo, el bronce Carriazo, que también apareció, bueno, fue un hallazgo casual, pero se atribuye a una zona próxima a Sevilla, y luego la parte de Oriente, que tiene también unos materiales impresionantes, porque en la zona de Villajoyosa hay una cantimplora egipcia que muchos la quisieran también y que indudablemente viene de Oriente. Y luego en ambas hay algo más común, pero muy importante, que son estas ánforas en forma de saco, que son las formas adecuadas para la estiba en los barcos y que llevan alimentos. Y el tráfico de alimentos no es el tráfico de metales nobles, pero tiene una frecuencia y unos mercados amplísimos, ¿no? Y entonces eso también es importante. Bien, recordamos que no es igual el llamado Golfo Tartésico, que es el Lacus Ligustinus, en torno a la desembocadura del Guadalquivir, pero que en definitiva, si volvemos al tema que nos ocupa, esta zona sí que participaría de lo que se ha llamado mundo tartésico en origen, y la zona mediterránea estaría en otra situación. En esta época, cuando ya ha quedado Tiro aislada de las navegaciones regulares hacia el extremo occidente, van aumentando los materiales griegos, pero es que los griegos se van introduciendo a partir del siglo VI cada vez más en los tráficos mercantiles que por el sur de la península salen al Atlántico, ¿no? Bien, entonces lo que para también encontrar palabras con las que definir la historia, diríamos que tras la caída de Tiro comienza la protohistoria en el extremo occidente. Y comienza la protohistoria porque es cuando empezamos a conocer etnónimos de pueblos históricos que la arqueología ha dotado de historia, ¿eh? Y entonces ya no son culturas desaparecidas, difuminadas en los textos griegos, que son los que más conocemos, sino culturas que además se nutren de hallazgos arqueológicos. Esos hallazgos arqueológicos hay que identificarlos, hay que clasificarlos bien, pero también hay que interpretarlos. Y en la interpretación tenemos que reconocer que volvemos a estar en un mundo de subjetividades, porque una pieza bien descrita, bien medida, bien analizada, entonces la podemos, por lo tanto, describir. Pero cuando decimos, ¿y esto por qué? ¿Cuál es la causa de esta pieza? ¿Por qué? Entonces influye la hipótesis que se plantea el investigador o investigadora, influye su metodología, y de esas dos cosas se deduce el discurso que nos va a lanzar. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que no hay historia objetiva, que unos bases de la historia, unos materiales pueden ser objetivos, pero que lo importante es interpretarlos, y la interpretación está ligada a cada tiempo y a cada escuela o cada persona.
En el momento actual, tampoco consensuado por todo el mundo, pero está cundiendo bastante en la arqueología una llamada teoría postcolonial. Quiere decir lo siguiente, cuando hay un cambio cultural por cruzarse dos culturas, ni el elemento A es uniforme, ni el elemento B es uniforme. Es decir, que hay modalidades, hay regionalidades, hay sesgos que no dan digamos, una unidad de los fenicios en Tiro y en Cádiz, y hay también en la parte que recibe esas influencias esa también combinación de circunstancias y de notas culturales que la hacen, digamos, en cierto modo plural. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver que cuando en la investigación tenemos que tomar una decisión, esto es fenicio, esto es tartesio, esto es turdetano, por ejemplo, pues entonces tenemos una serie de cuestiones que nos obligan a justificar la elección. ¿Por qué? ¿No? Y he cogido el caso del Carambolo, que es un santuario y que ha estado muy bien estudiado por Escacena y su grupo de investigación en la Universidad de Sevilla. Y entonces tiene una datación establecida entre el 650 y el 600. En esta época todavía existía Tiro como metrópolis en el sur peninsular. Y por otro lado, nos ha ofrecido una estatuilla que representa a Astarte. Se dice que no ha sido importada porque no tiene una ejecución demasiado perfecta, pero qué duda cabe que es fenicia, porque es la divinidad fenicia, pero además en el taburete que tiene bajo los pies descalzos está la inscripción fenicia más larga que hay en toda la península ibérica, y es una dedicación votiva, es una dedicación de dos hermanos, etc. Pero ahí hay una inscripción fenicia. Y por otro lado, como un exvoto en ese santuario, hay lo que vemos a mano derecha, es ahí también mano derecha, sí, a mano derecha, que es una reproducción de un pequeño barco, una reproducción en pequeño de un barco. Ese tipo de exvoto se da mucho por los navegantes. Por ejemplo, en Córcega se da muchísimo y en otros muchos lugares también. Y entonces esa tipología que vemos ahí, en ese pedacito, es una tipología fenicia 100%, porque es el barco que es un poco ancho, tiene más manga que los barcos que conocemos como trirremes, que son estrechos y largos. Al ser más ancho, aguanta muchísimo mejor el movimiento de las olas del Atlántico, que son olas más anchas que las mediterráneas, y por otro lado tiene esa decoración en popa que acaba en una cabecita de caballo, Por lo tanto, ese tipo de navegación los griegos le llamaban hipos, de caballo, ¿no? Porque la proa está como adornada con ese motivo. Eso no es de nadie más que de un fenicio que lo ha depositado en el santuario, o para agradecer una buena travesía o para implorar un buen regreso a buen puerto. Y luego tenemos el tesoro del Carambolo, que entonces tiene una orfebrería que técnicamente también tiene elementos de tipo fenicio, tipológicamente con menos claridad, con los brazaletes y esas placas de oro, en fin, la cantidad de oro es importante. Y a mí me parecen también muy importantes las sortijas, porque las sortijas en el mundo autóctono del sur no existen. Y la sortija no es una joya cualquiera, porque con las sortijas se marca, se acredita, se legitima un documento y están ahí con una cadenilla. Por lo tanto, aquí podríamos decir, sí, este es un santuario fenicio que está cerca de Sevilla, ¿no? Cuando 100 años después, por lo tanto, el 560 y el 500 o 450, nos vamos a la necrópolis de Medellín, tendríamos otro panorama completamente distinto. El llamado Kilis de Medellín es un hallazgo casual,
que está bien explicado porque es una aventura, es una pieza que fue recuperada por aficionados y luego fue atribuida a la necrópolis de Medellín, y es el que nos da una fecha, porque la cerámica griega da fechas concretas y nos da esa fecha del 560 al 550. Pero luego la necrópolis pues ha sido excavada y muy bien publicada en 4 volúmenes por lo menos. Se han descrito muchísimas cuestiones y se clasificó como orientalizante, que vendría a ser como el cajón desastre en el que cabe todo. Ya estamos en la provincia de Badajoz, ya estamos con tiro fuera de los intercambios con la península ibérica. Y entonces vemos que hay broches de cinturón de garfios, hay pocas armas, hay fíbulas anulares, que muy antiguas no son, tan antiguas no son, ¿no? Y algún grafito sobre cerámica de lenguas autóctonas. Esto nos pondría en una cronología que podríamos decir, bueno, aún podemos llamar a esto orientalizante porque hay algo de marfil y hay algunas piezas importantes que vendrían del mundo oriental, o bien nos estamos acercando al mundo de los pueblos autóctonos y le podríamos poner un nombre. ¿Y qué nombre? Ahí está el problema, porque hablamos de célticos que vivían en esas zonas, hablamos de túrdulos, hablamos de la Beturia, que ahí caben las dos cosas, o hablamos de un mundo orientalizante o tartésico. Todas esas opciones están ahí y tenemos que pensarlo, pero no tenemos que eliminar ninguna posibilidad, porque así es como avanzamos, el discutiendo y el debatiendo una serie de cuestiones. Pero quiero decir que no es lo mismo el siglo VII que el siglo VI. Y cuando llegamos al final del siglo VI y sobre todo al siglo V, pues es cuando empezamos a conocer los etnónimos peninsulares. Las gentes, ¿cómo se llamaban? Las gentes que vivían en las distintas zonas de la península ibérica, en los distintos territorios de la península ibérica. Y entonces tenemos básicamente un área que llega hasta la desembocadura, digamos, del Tinto y el Odiel, que tiene muchas relaciones con el Mediterráneo, en donde están las altas culturas, en mayor medida que en el Atlántico, y un área que tiene otro tipo de contactos, pero que vienen también a ligar con el mundo céltico por los movimientos que hay desde ese mundo hacia la península ibérica, bien ilustrados por la arqueología y por las fuentes escritas. Este tipo de situación se clarifica más cuando empezamos a tener inscripciones hechas con sistemas y lenguas autóctonas, porque es entonces cuando toda esa, digamos, mancha malva, claro, tiene unas escrituras que nos dan lenguas preindoeuropeas, que son unas lenguas no transcritas, no traducidas, mejor dicho, no traducidas, pero por ejemplo el etrusco es una lengua preindoeuropea, que vienen del Mediterráneo, pero de un Mediterráneo que todavía no se ha impregnado del todo de las lenguas indoeuropeas, y todas las que están prácticamente en verde son lenguas de tipo céltico, distintas, con distintas cronologías, no es lo mismo unas que otras, y queda un islote pequeño de inscripciones, digamos, lusitanas, pero todo ese mundo nos da un hecho que es importante, y es que la escritura se adopta. Las gentes empiezan a escribir, no todas al mismo tiempo, pero empiezan a escribir. Y el motivo de esas inscripciones tiene muchísimo que ver con el comercio, por lo que sabemos. No exclusivamente, pero mucho que ver con el comercio. Son datos que se dejan, son acuerdos que se estiman, son precios que se evalúan, y entonces eso se queda plasmado en unos soportes que son diversos. Pero muchos de ellos son sobre laminillas de plomo muy finas, que se escribe bien sobre ellas, y ese soporte lo inventaron los griegos, y aquí lo trajeron los griegos. O sea que esto viene por esa vía muy probablemente. Las inscripciones del suroeste serían también un ejemplo. Bien, a la vez que empiezan a aparecer
todos esos signos, de saber los etnónimos de la gente, de saber qué lenguas, qué familias lingüísticas creemos que eran las propias, pues empiezan a prodigarse unas manifestaciones iconográficas que no podemos más que decir que son propias, porque no les podemos aplicar la noción de estilo tal y como a veces nos sugiere determinadas aproximaciones al arte clásico o al arte romano o al arte etrusco, etc. Ahí están las estelas del suroeste, con representaciones de guerreros, de carros, de caballos, y con una elaboración que, según lo que ha publicado recientemente Paniego, en este caso requiere la utilización de cinceles de hierro endurecido, y esto nos obligaría a rebajar un poco la cronología que a veces se les ha dado, porque las pruebas prácticas que han hecho pues están en este sentido. Se han publicado como que necesariamente como instrumental necesitan unos objetos de un hierro que no podemos remontar al siglo VII de ninguna manera. Pero, en fin, hay estelas mejor conservadas o peor conservadas. Las que se han analizado han dado este resultado, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta en el sentido de su cronología. Bien, es un momento también, a partir del siglo VI, de un enorme movimiento de gentes por toda la península. Por toda la península hay desplazamientos de unas zonas a otras, lugares que se crean, lugares que se destruyen, enfrentamientos. Estamos en un momento en el que el comercio beneficia básicamente a las sociedades autóctonas, y las gentes acuden y quieren explotar y quieren controlar determinados pasos que conducen hacia esos puertos que tienen que dar salida a las mercancías y que ahora benefician en mayor medida a los naturales del país. Hay algo que se ha estudiado y que vamos a tener en cuenta, que es que desplazarse a una tierra extraña sin un apoyo coercitivo, es decir, sin un ejército, a veces, con frecuencia, y no solo aquí, recurre a ampararse bajo la protección de los dioses. Y entonces aparecen esas casas, esos lugares que tienen un espacio para almacenar, que tienen algunos espacios para procesar determinados alimentos derivados del grano o derivados de la vid, y que tienen también un espacio ritual o sagrado. En el suroeste esto es muy frecuente, con unas características propias, pero no en cualquier parte del suroeste, sino en las zonas que ya nos llevan hacia el Guadiana, digamos, en su tramo bajo medio, más arriba. El descubrimiento de Canchorroano marcó un hito difícil de definir y que ha ido siendo corregido, interpretado de una manera o de otra, pero es cierto que tiene un espacio ritual, que tiene almacenes y que tiene otros espacios de procesado de mercancías. Eso es así. Y una tipología, un edificio central con un perímetro que lo delimita. Y es una casa, es un espacio, es una posta, es un lugar de postas, es un lugar que canaliza una serie de contactos con otras zonas. Pues ahí está la cuestión a debatir. También se excavó la Mata, y es un lugar que también tiene prácticamente todos, se les ha dado una cronología muy parecida, es decir, siglo VI, siglo V, siglo IV, hasta ahí vamos, es ese periodo. Tiene, digamos,
una arquitectura que no es idéntica a la de Canchorroano, pero tiene cosas que se pueden comparar, y en el momento actual estamos cada día sorprendidos por noticias más digamos, lanzadas y asombrosas para quienes las leemos con interés, que es el de las casas de Turuñuelo, ¿no? Todo ello, Turuñuelo, en la provincia también de Badajoz. Entonces, en el Turuñuelo yo no voy a explicarlo mucho porque en la exposición está perfectamente explicado, pero vamos a pensar que habría que buscar ese tipo de situación en la cual el comercio puede ser una manera de comprender este desplazamiento a unos lugares que más o menos tienen una tipología que nunca es idéntica, pero que reúne un espacio sagrado y ritual, reúne un espacio de almacenamiento y un espacio de procesamiento de bienes. Entonces, esa parte del Guadiana nos da en la península el mayor ejemplo de una arquitectura monumental, en estos casos, con víctimas sacrificiales. Víctimas sacrificiales. Eso no lo vamos a comentar, no lo vamos a encontrar en el mismo sentido cuando nos vamos a mirar hacia la provincia de Albacete y la vertiente mediterránea, porque si nos vamos a la Quéjola, tenemos un espacio con almacenaje, un espacio con alguna estatuilla sagrada, un espacio con almacenamiento de ánforas, pero no tenemos sacrificios, digamos, rituales, ¿no? Si nos vamos a Campello, en la costa de Alicante, que negocian con los de Ibiza claramente, pues también tiene un sentido de un espacio de almacenaje, un espacio de habitáculo, un espacio de transformación de alimentos y un espacio religioso, ¿no? Y así podríamos repetirlo en otros muchos casos, con lo cual ahí veríamos una especificidad. Lo que nos plantea esta exposición magnífica que tenemos aquí, pues veríamos que todavía se podría reclamar el calificativo de tarteso para estos lugares de casas, de grandes casas, postas, con estas funciones y sacrificios rituales. Yo he recuperado, bueno, y también porque lo he visitado, sitios como este, he visitado sitios como este y otros, porque hay santuarios célticos en Francia que tienen alguna similitud, que no soy yo la primera que la ha visto, porque Blanco Feijeiro ya lo dijo, que fue un profesor muy señalado, que ya falleció, que entonces nos llevan a desplazarnos muy lejos, porque este ejemplo, hay otros ejemplos, ¿no? Pero este ejemplo está en el departamento de Oise, en Gournay-sur-Garonne, en Francia, y entonces la arquitectura que yo tenía a mano es la que se ve aquí en el dibujo abajo, y es un edificio central con una delimitación perimetral, pero con sacrificio ritual fundamentalmente de caballos. Y ahí está una foto. Tengo más, pero en fin, no quisiera, digamos, desviar otro tipo de interpretaciones. Yo solo recuerdo que esto ocurre aquí, y no solo aquí, porque si nos vamos al sur de Francia también vamos a encontrar ejemplos, y que esto es un santuario céltico con una cronología que está establecida por los que lo han estudiado entre el siglo V y el siglo IV, y que tiene en el sacrificio de animales y fundamentalmente de caballos un ejercicio muy repetido. Y esto no es cualquier cosa, porque eso tiene un significado, ¿no? El significado del caballo, pero llevado a ese mundo céltico. ¿Sirve? ¿No sirve? Pues ahí está. Ahí lo tenemos como un ejemplo. La Beturia céltica es la parte norte de la zona extremeña, y la Beturia túrdula, en términos generales, es la parte sur de esa misma zona extremeña. Y es un movimiento que, según los estudios de Berrocal Grangel, tiene un gran movimiento de gentes. Y ahí nos señala
que en esas zonas hay lusitanos, hay célticos, hay betones, hay también túrdulos y hay turdetanos y hay célticos. Esto, en la perspectiva que se nos presenta últimamente, podemos seguir llamándolo Tarteso, es todavía un recuerdo de Tarteso, pues evidentemente habría que matizarlo, pero yo creo que está bien abrir posibilidades y abrir también, digamos, interpretaciones que, como digo, nunca van a ser totalmente convergentes, ¿no?, pero que pueden enriquecer el discurso final que se haga de estos elementos. Pero como se me ha pedido que dé un panorama para pasar de página totalmente, pues también hay pueblos en la península ibérica que evolucionan y no tienen ningún tipo de contacto con Tarteso, por ejemplo Euskadi o por ejemplo los cántabros, ¿no? Si vamos a los galaicos, como en la zona galaica hay oro sedimentario, o sea, no oro nativo, sino oro sedimentario, que se batean las arenas y todo esto y se consigue, pues hay una metalurgia que es importante y una edad del bronce final y de principio del hierro que es importante y tiene como exponente de joya más universal en esa zona el torques, ¿no? Torques de oros que a veces un torques de estos pesa 2 kilos de oro, o sea que son inmensos. Pero sin embargo el urbanismo es un urbanismo que evoluciona muy lentamente, perdura mucho tiempo, la casa de planta redondeada, y es un urbanismo arcaico, diríamos, en comparación con las zonas que han contactado con las colonizaciones, y como expresión, digamos, iconográfica, pues nos vemos ese guerrero lusitano, ¿no?, con ese escudo redondo, ese reconocimiento que nos está indicando que la sociedad ya empieza a ser una sociedad estratificada, porque hay un grupo que es un grupo superior en potencia al grupo aldeano. Los celtas de la península ibérica, está escrito que se movilizaron muchísimo hacia el siglo V antes de la era, y así lo dice Heródoto. Y por otra parte, también, según Avieno, basándose en Himilcón, menciona ese mismo fenómeno. Y muchas fuentes que ya son de la época romana recuerdan ese fenómeno de la afluencia y movimiento de gentes célticas por la península. Si nos vamos a su epigrafía propia, tenemos que ir a una época muy tardía, porque esas inscripciones célticas en céltico que toman el sistema grafemático de los iberos, ¿no?, pero escriben en céltico, al leerlo sí que lo entendemos porque es céltico, cuando si leemos las letras de una inscripción ibérica nos quedamos sin saber qué dice, únicamente si hay un topónimo o algo así, pues lo reconocemos, pero no está traducido. Bien, pero eso es un fenómeno muy tardío y que ha sido estudiado por los especialistas. Tampoco podemos olvidar a los betones, porque principalmente en la provincia, en las necrópolis situadas mayormente en la provincia de Ávila, nos dan también noticia o información sobre una sociedad estratificada. No todos son iguales. En las necrópolis hay muchas tumbas, a veces más de 2000, a veces más de 1000, y algunas tienen unas agrupaciones que permiten pensar si se trataba de gentilidades, de grupos familiares, de linajes, pero en definitiva son gentes que practican la incineración, que tienen ese tipo de manifestación, pero reciben objetos puntuales del mundo mediterráneo y entre ellos orientales, pero con muy contados piezas y sin que influya en lo que es su cultura material o prácticamente sin influir en ella. Hablaremos también de Numancia, como no, aquí bajo la dirección de nuestro amigo Enrique Baquedano. Y lo que conocemos mejor de Numancia es de una época ya muy diferente a la que estoy hablando, pero debajo de esta Numancia de la guerra numantina hay un castro, unas fases de castro que son importantes también y que nos están volviendo a recordar
con algunas piezas que se repiten, que el caballo es un signo querido, es un signo adoptado por estas gentes, ¿no? Y finalmente tendríamos que pasar a la cultura ibérica, que del 500 antes de la era en adelante, sobre todo hasta la Segunda Guerra Púnica, porque luego hay un periodo de romanización o de ibero-romanos, nos da un desarrollo que, claro, yo conozco bien porque es la zona donde más he trabajado. Allí aparece la ciudad con murallas complejas, con casas que son a veces más grandes, a veces más pequeñas, con ajuares que nos están indicando esa diferente, digamos, categoría de la población, y entonces que tiene en Ullastret, que está en la provincia de Girona, un ejemplo cuya muralla ha sido muy bien estudiada y que aquí la tienen en una fotografía. Yo he estudiado mejor Sagunto porque está en mi zona de trabajo de toda la vida, y entonces he podido entender cómo algunas ciudades iberas, en este caso de los edetanos, que son unos iberos, pues se aproximan al mar porque he excavado mucho en la zona del puerto de esa ciudad. Y entonces he podido plantearme por qué se acercan a ese puerto y ver lo que supone el poder tener contacto con la navegación de larga distancia, con los navegantes que tenían verdaderamente flotas, que se resolvía de ese tipo de contactos. Y entonces también entiendo que si algunas ciudades iberas, cuando llegan los romanos, se abandonan, las ciudades como Sagunto, que tiene un puerto, no se abandona, sino que se romaniza, ¿eh? Y entonces eso es algo que también me ha interesado en el mundo ibérico. Pero al hablar de los iberos no hay que dejar de pasar por alto el caso de las necrópolis monumentales que se conocen desde el río Júcar hacia el sur, y en la Alta Andalucía tendríamos el Cerrillo Blanco de Porcuna, que dio otro de los grandes, digamos, hallazgos de la arqueología peninsular al descubrirse 1.270 grandes fragmentos de esculturas que, una vez reconstruidas, han dado figuras en movimiento y han dado mucha información y una gran sorpresa, entre otras cosas. Y es interesante ver cómo la inmensa mayoría no disponen de cabeza, se la han cortado, no está, han sido damnificadas, han sufrido una iconoclastia. ¿Por qué? Pues porque lo que significaban pertenecía a las altas estructuras de una sociedad, y esas altas estructuras tienen rivales, y los rivales, cuando alcanzan el poder, destruyen los signos de ostentación de quienes les habían precedido en la jerarquía social. Vemos ese ensalzamiento de las figuras de los guerreros y de los caballeros, como este guerrero número 1, que es también un personaje, digo yo, legendario, ¿no? Una referencia a un antepasado mítico, a una persona que les ha dado la supremacía, ¿no? Y también ese hecho que a mí me ha interesado mucho, de esas heroínas que son las damas ibéricas. En la Alcudia de Elche salieron fragmentos con toda seguridad de dos: una pieza entronizada, muy destrozada, y una pieza que es un busto que está prácticamente entera, porque probablemente no estuvo expuesta al aire libre en el paisaje de una necrópolis, sino en el interior de una tumba, y que tiene en la espalda un hueco, la tienen en el Museo Arqueológico Nacional, que tenía las cenizas de una persona difunta. La dama que ha dado mayor información es la dama de Baza, porque se halló en 1971 en una excavación y se ha podido estudiar con técnicas más modernas. Entonces se ha visto que en el sillón hay cenizas de una mujer de unos 25 o 30 años. Se ha podido estudiar muy bien el cromatismo que presenta, la calidad de la piedra, y se ha podido estudiar muy bien el ajuar. El ajuar yo creo que es clarificador, a mi modo de ver,
verlo de una manera doble. La estatua, la dama de Baza, propondría que se admitiera o que se considerara que podría ser una representación de una heroína ancestral, de una figura étnica, no es la figura de la enterrada dentro. Eso es muy improbable, eso no juega con los discursos que se hacían entonces. Entonces es una mujer importante porque ha sido digna de ser depositados sus restos cinerarios en una pieza que representa a la patrona, digámoslo así, a la heroína de toda su etnia, de toda su región, ¿no? Entonces, si lo miramos así, podríamos entender que tiene un ajuar, como es una mujer, que es llamativo, porque tiene en ese ajuar que tiene la dama de Baza, hay 4 juegos de armamento, 4 panoplias. Las 4 panoplias quizá honraron a la representación de la etnia, la representación étnica, y el resto de las ofrendas pudieron ser las que se dieron a la difunta, una mujer importante, una mujer muy querida, una mujer apreciada por todos sus conciudadanos hasta el punto de que fue digna de ser transferida a su tumba en el interior de una imagen colectiva, ¿no? Una imagen de la colectividad. Eso sería una propuesta que yo podría hacer. Los santuarios ibéricos los vamos a pasar más deprisa porque voy a hablar ahora de los que tienen una cronología más avanzada. Hay cuevas, la costa se llena de santuarios, digámoslo así, a veces extranjeros, porque también navegan por esa costa extranjeros que necesitan habituallarse o necesitan reponerse o necesitan hacer intercambios, y por otro lado hay unos caminos que van introduciendo desde la costa hacia la Alta Andalucía. Despeñaperros, Sierra Morena están provistos de lugares propiciatorios y que tienen como esbototipo en general estatuillas de bronce. Las hay por miles y están muy bien estudiadas, principalmente por Lourdes Prados y por Carmen Rueda, y entonces las conocemos bien. Pero esto ya estaría fuera del tiempo que podríamos llamar Tarteso completamente. Simplemente es por indicarlo y por llegar a ese momento prácticamente posterior a la Segunda Guerra Púnica, en donde un santuario muy conocido que se llama el Cerro de los Santos, pues tiene como esbototipo algo único y exclusivo, que son donaciones o esbotos de estatuas de gran formato que representan a hombres y a mujeres. Es muy curioso, pero el hombre, en las de los hombres que son mayoritarias, la figura del guerrero aquí ya no está. Eso ya ha pasado a la historia, eso no está ahí. Y sin embargo, estas oferentes, como la gran oferente que también está en el Museo Arqueológico Nacional, pues nos dan el recuerdo aún de lo que habían sido aquellas damas con pequeñas modificaciones, pero mantienen esa tradición y mantienen ese recuerdo de la época pasada a través tanto de su indumentaria como de su joyería, que es más sencilla que la de las damas, pero que es también importante. Y ahora aquí, si me lo deja poner, ¿me lo deja poner, Jorge? Ha desaparecido, sí. Ah, sí. Sí, bueno, pues mientras piensan si saldrá. Creo que no. Yo es que he visto esto, Carmen, pero no sé si... No, es que había una cosa... Bueno, pues se ve que no lo he hecho yo bien. A ver. Lo que he visto es esto, pensaba que era eso lo que... A ver, nada, yo ahora lo que quería era dejar espacio para que descansemos todos un poco, y si hay alguien que quiere plantear alguna pregunta y tenemos tiempo, pues yo aquí estoy a su disposición y les agradezco mucho su atención. Bueno, esto no me ha salido. Era un pequeño vídeo. No sale. Lo que se veía era eso, yo no lo... Bueno. no lo veo.
Aquí en ese pequeño vídeo había puesto unos que están comerciando y se movía así, cargaban un barco y tal, pero no quiere salir nunca. Las cosas del directo. Bueno, pues como muy amablemente la profesora Aranegui se ha ofrecido a contestar alguna cuestión, no sé si hay alguien entre nuestro público que tiene interesado. Allá al fondo veo una intervención, pues dispara. A ver, sí, hola, buenas tardes. Ha empezado usted hablando de Tarteso, ha acabado hablando de los iberos, entre medios nos ha hablado de ese origen de la protohistoria, cuando empezamos a ponerle nombre a los pueblos que viven ahí. Le quiero preguntar sobre la evolución histórica de estos pueblos. ¿Y qué hay de Tartesos en el origen y la formación de la cultura ibérica, sobre todo en los iberos del sur? Digamos que es que ahí está la problemática. Vamos a entender que lo que usted refiere como Tarteso es el mundo oriental fenicio, pues lo mismo que hay en el área mediterránea, desde Cataluña hasta el sur, con una diferencia. Hay zonas que proporcionan minerometalurgia importante con metales nobles y hay zonas que no proporcionan en la misma medida ese recurso. Entonces, la evolución social de quienes están traficando, comerciando, explotando unos recursos no es la misma que la de quienes explotan y trafican con recursos simplemente, digamos, agropecuarios y su transformación. No es lo mismo. Pero, en definitiva, el arranque de la evolución hacia la protohistoria y hacia las sociedades étnicas históricas, porque la arqueología así lo demuestra, viene con la colonización fenicia. ¿Qué tiene que ver la colonización fenicia con Tarteso? Pues algo que creo haber indicado, que hay pueblos que, al hilo de ese mundo que cambia al confrontarse con el área más civilizada, que es la del Mediterráneo oriental, pues participan y pasan de ser sociedades aldeanas a ser sociedades estructuradas. ¿Todas iguales? No. ¿Todas hablan igual? No. ¿Todas escriben igual? No. ¿Todas tienen los mismos materiales? No. Pero hay un hecho que son las importaciones. Y las importaciones que vienen de Fenicia y las importaciones que vienen de Grecia tienen un radio de expansión que no es idéntico en cantidades, pero que puede sobrepasar las áreas de origen, porque sirven para establecer contacto con zonas que se quiere inspeccionar o conocer o explotar. No sé si le contesto. ¿Alguna cuestión más? La posible relación, bueno, felicitarla sobradamente. La posible relación con Britonia, hoy tenemos yacimientos como Blaca y otros en Portugal donde había altares de sacrificio. Claro, sería en pequeña escala y pues, probablemente la cronología no coincide, pero sí que hay testimonios célticos en documentales, por ejemplo. Sí, es que estoy de acuerdo. Es que el hecho del ritual sacrificial es céltico, a no ser que hoy queramos llamarle tartesio. Pero si tenemos que ver dónde se produce ese tipo de ritualidad, a veces, como en estos franceses, que tienen todavía más animales sacrificados que en el Turuñuelo, o parecido. En fin, quiero decir, cantidades muy importantes, porque es un santuario, un lugar, una ritualidad muy fuerte, ¿no? O muy compartida. Pero, si no, a pequeña escala, el elemento el sacrificio ritual fundamentalmente de animales, a veces hay algún humano también, pero es algo que viene del mundo céltico. En ningún yacimiento fenicio se ve eso, en ningún yacimiento, en ninguno, que yo sepa, pero creo que lo he mirado. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, le quería preguntar si, aunque parece ser por su discurso que no, la respuesta va a ser no, ¿se puede hablar de un Tarteso prefenicio
¿Cuánto estaría adscrito el hallazgo de la vía de Huelva, por ejemplo? Bueno, ahí estamos. Se ha querido hablar de un Tarteso prefenicio, porque España era única y la primera en tener un etnónimo propio. Cuando estamos en la edad del bronce, hablamos de la edad del bronce, y en la península decimos la edad del bronce de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de donde quiera, pero no tenemos el etnónimo. Solo si queremos singularizar el caso de Tarteso, podríamos decir, no, es que los tartesios ya estaban aquí. Es decir, y con quién se negociaban, con quién intervenían, porque el hecho de la aparición de los etnónimos históricos, no de los etnónimos míticos, sino históricos, es algo que ocurre en nuestro caso en la Edad del Hierro, y así nos lo denotan las fuentes escritas, porque las fuentes escritas, cuando sitúan al Tarteso, al que fue Hércules, nos están contando la guerra de Troya, que no sucedió nunca, Helena de Troya no existió, pero sí que fue un referente, y un referente histórico, claro, porque el mito en la mentalidad griega es el prólogo de la historia. Pero entonces, eso, llevarlo al mundo tarteso, es una posibilidad que habría que justificar. Yo creo que no hablamos ni en la edad de la piedra ni en la edad del bronce de lugares que tengan un etnónimo ratificado por los textos históricos. Tenemos locativos, pero no tenemos etnónimos. Y los etnónimos para la península ibérica empiezan a designarse, los etnónimos históricos empiezan a designarse en la Edad del Hierro, entrada a la Edad del Hierro. Muchas gracias. Muy buena cuestión. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues yo voy a terminar esta actividad dándole enormemente las gracias a Carmen Aranegui. Ha sido un trabajo de síntesis, una presentación muy atractiva y muy interesante, creo yo, para todos nosotros. Hemos aprovechado muchísimo con toda la seguridad esta tarde, y a ustedes pues darles el agradecimiento también por habernos acompañado en este Día Internacional de los Museos, y decirles que, como saben, habrá un ciclo de conferencias a continuación de esta primera intervención de Carmen Aranegui, para la cual están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.